Los linajes de los Illuminati, Fritz Springmeier. El linaje Onassis. Entendiendo a las fuerzas que dan forma a nuestras vidas, por una parte está Jesús, quien quiere salvarnos, y del otro lado está Satán, quien se ríe mientras continúa esparciendo la decepción sobre nosotros. Dios nos ha dado provisiones, Dios nos ha dado la sabiduría y la comprensión de lo que está pasando. Nosotros no debemos permanecer confusos mientras los eventos mundiales oscurecen o de lo que tienen planeado hacer. La Biblia dice que el sabio entenderá. Esta serie de artículos están hechos para ayudar a la gente a comprender a los reales movedores y agitadores del mundo, los hombres y las familias que controlan a los políticos y a los predicadores como marionetas. Aristóteles, Sócrates, Onassis. Nombrado así por dos filósofos griegos, pasó de estar totalmente en bancarrota a la edad de 21 años a multimillonario a la edad de 23. El primer nombre de su padre fue Sócrates. Aristóteles fue un rey Illuminati, un hombre inteligente que gobernaba con mano dura, un hombre de mundo que hablaba diversos lenguajes como el francés, español, inglés, italiano y turco. Él se casó con la viuda de John Fitzgerald Kennedy. Sus siempre presentes anteojos lo hacían parecerse a Al Capone, a cierto número de personas. Jackie Bouvier Kennedy Onassis, la esposa de John Fitzgerald Kennedy. Su padre fue miembro de la Sociedad Cincinnati, el equivalente americano a la Orden de la Liga. Su padre, Jack el Negro, era corrupto y era lo que se conoce como un esclavizador de mujeres. Su padrastro era el senador Thomas Gore, quien estaba en inteligencia naval. Jackie asistía a escuelas a las que los niños de las familias de la élite también eran llevados. En el aniversario del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, Orville y Jane Freeman fueron los únicos en recordar la fecha. Jackie fue ese día a Central Park y estuvo llorando mucho. Stavros Niarchos Onassis, el hermanastro de Aristóteles y su competidor en los negocios. Los padres de Niarchos vienen de Esparta, Grecia. Sus parientes eran ricos. Stavros se metió al negocio de los barcos y después de la Segunda Guerra Mundial quebró y dejó Grecia para evitar tener que pelear por Grecia. Él era amigo cercano de Colgate, Roosevelt y Bernard Baruch, a quien invitó a su casa en Long Island. Él rentó su casa en Long Island a Harry Hopkins, quien era el hombre que le decía al presidente Roosevelt qué hacer. Aunque él era multimillonario, él tuvo un tiempo difícil evitando tener que servir. Eventualmente se las ingenió para situarse como oficial naval de inteligencia para Grecia en Alejandría, Egipto. La información recabada en el 69 y 70, la cual exalta sus hazañas en la guerra, fue ficticia. Niarchos y Aristóteles eran amigos de 1934 en adelante, pero también en momentos enemigos, tratando de vencerse el uno al otro. Ambos iban frecuentemente a St. Moritz, Suiza, una estación de esquí de lujo. Stavros frecuentemente visitaba un viejo palacio de la familia Medici, cerca de Turín, donde el duque de Edimburgo y el barón Ely de Rothschild les gustaba ir a cazar pájaros. El Estado contaba con muchos, por lo que no era inusual para ellos matar miles de pájaros por día.
Stavros es un líder importante de los Bilderbergs y un billonario. Él se casó con la segunda hija de Henry Ford, quien era 38 años más joven de lo que él era, y se divorció un poco después. Él trabajó de cerca con David Rockefeller. ¿El linaje Onassis se mantiene poderoso? Aristóteles Onassis murió en el año 1975. Su hijo y heredero al trono murió en el año 1973. Mi información desde dentro acerca de la familia Onassis, siendo una de las 13 de la cúspide, se remonta a 1960 y 1970. De que la familia se mantiene poderosa dentro de los Illuminati es que Stavros, el hermanastro de Aristóteles, es un poderoso Bilderberg. Mi conocimiento interno del lado oculto de sus rituales satánicos secretos es escaso, puesto que mis informantes tienen un conocimiento limitado de la participación de los Onassis. Sin embargo, ciertamente hay muchas pistas que indican que los amigos y socios de negocios de esta familia han estado muy claramente con los Illuminati o conectados a ellos. El área que hoy se conoce como Turquía ha jugado un gran rol en las religiones del misterio. El uso de drogas para crear experiencias religiosas fue desarrollado hasta degenerar en un fino arte por los grupos de las religiones del misterio en el área de Turquía. Los hashish, de donde deriva la palabra asesinos, controló partes del Líbano y Turquía en tiempos medievales. Ellos usaron drogas para ganar la lealtad de sus reclutas. El padre de Aristóteles tenía planes de enviarlo a Oxford, pero el genocidio turco de los griegos turcos cambió sus planes. Aristóteles partió entonces de Grecia hacia Argentina. Supuestamente, Aristóteles se estableció en Argentina sin papeles y en bancarrota. Según lo que he podido averiguar, eso parece ser verdad. También es posible que hubiera tenido contactos que lo ayudasen a mudarse a un país extranjero. Se dice que finalmente encontró un trabajo como lavaplatos en un bar de la esquina de Corrientes y Talcahuano en Buenos Aires, cerca del final del año 1924. Le fue posible obtener un trabajo más adelante en la compañía británica de teléfonos de River Plate. Argentina ha sido a veces llamada la quinta colonia británica, debido a que los británicos, Rothschilds y otros inversionistas ingleses poseen muchísimo capital y patrimonio de Argentina. En los próximos años, Aristóteles probó ser un gerente muy capaz y con mucho potencial como líder clandestino. Juan Gaona, el líder de la compañía manufacturera de cigarrillos Líder en Argentina, fue el primero en poner bajo una orden a través de Aristóteles el obtener tabaco de Turquía vía el mismo padre de Aristóteles. Esta importación de tabaco fue la fachada para el tráfico de opio de Aristóteles. Después de 2 años, Aristóteles pasó a la manufactura de cigarrillos. De nuevo, esto era otra fachada, pero Onassis quería probarse a sí mismo, de cualquier manera que él pudiera, por lo que ilegalmente tomó prestado el nombre de una importante y famosa marca argentina de cigarrillos y llamó a sus cigarrillos de la misma forma, Bis. El dueño de Bis demandó a Onassis por usar el nombre de su compañía y ganó en la corte. La manufactura de cigarrillos claramente demostró ser un maltrato y Onassis abandonó ese negocio. Sin embargo, su biografía acredita que la manufactura de sus cigarrillos fue lo que le dio su riqueza, mientras que al mismo tiempo sabemos que le hacía perder dinero y tuvo que desechar el negocio debido a que no le generaba ganancias. Entonces, ¿qué fue lo que le dio su fortuna? Como ya lo mencioné, Aristóteles traficaba drogas hacia Argentina.
Aristóteles declara que llegó sin un centavo cuando llegó a Argentina a la edad de 21 años y sin embargo hizo su primer $1.000.000 a la edad de 23. Una historia larga acorta los hechos, como en dónde vivió, qué dijeron los testigos, etc. Parecieron colaborar cuando él pasó de no tener nada a ser acaudalado en el lapso de esos 2 años. Su modo de vida cambió de manera dramática. La gente decía que su riqueza se debía al hecho de que trabajaba por muchas horas. Yo conozco gente que trabaja por muchas horas y que es muy creativa y simplemente no sube en la escalera del éxito de manera tan rápida por trabajar para una compañía de teléfonos y vender tabaco. Otros amigos cercanos de Onassis fueron la familia Perón, de Argentina. Los Perón establecieron una dictadura en Argentina. Los Perón tienen un gran número de conexiones y actividades nazis, satanistas. Si usted se adentra en estudiar a los Perón, usted se encontrará con nombres como Joseph Mengele y Otto Skorzeny. Onassis tuvo conexiones nazis, las cuales continuó toda su vida, así como también los Perón. Por ejemplo, uno de los asociados nazis de Onassis fue el presidente del Banco del Reich de Hitler, a quien Onassis contrató después de la guerra. Este le ayudó a Onassis en la construcción de buques petroleros en los astilleros en Alemania. Hasta que la gente se dé cuenta que la mano que detrás guiaba a los nazis era el satanismo, ellos continuarán siendo conducidos a la equivocación mientras todo está conectado arriba en la cúspide. Por ejemplo, John Foster Dulles fue el hombre del Tratado de Versalles que puede ser acreditado por haber creado las duras condiciones de los términos del tratado que arruinaron financieramente a Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial, y además este mismo hombre, Dulles, fue la persona que secretamente fue con Hitler para confirmar que la élite lo respaldara financieramente en su ascenso al poder. Si Hitler hubiera sido la imagen que tenemos de él, Hitler hubiera hecho llamar a este hombre y cortado su cuello antes de convertirse en el hombre que hizo sufrir a Alemania. ¿Por qué? ¿Por qué Hitler fue tan amistoso con este hombre? Simplemente no tiene sentido, a menos que la gente se despierte y vea lo que está pasando. La respuesta es que hay una conspiración por parte de aquellos que están en la cúspide y que nos gobiernan, tratando de llevarnos hacia un nuevo orden mundial. Y ellos están dispuestos a sacrificar silenciosamente a naciones enteras. Onassis fue un amigo extremadamente cercano de Winston Churchill. El francomasón Winston Churchill es un descendiente de la familia de la élite que secretamente ha dirigido el mundo. Churchill en numerosas ocasiones le dijo a Onassis que el único en el que podía confiar en la Segunda Guerra Mundial era Joseph Stalin. Esto dista bastante de las crónicas que cuentan los libros de historia. Churchill pasaba gran cantidad de tiempo en el yate de Onassis el Cristina. Onassis también era amistoso con el amigo de Churchill, Bernard Baruch. Fue Baruch el que convenció a Winston Churchill de unirse a la conspiración Illuminati. Él le dijo a Churchill que viniera a presenciar algo importante en New York en el año 1929 y luego le enseñó a Churchill cómo podían destruir el mercado de valores. Tal demostración de poder hizo a Churchill subir a bordo. Otros dos amigos Illuminati de Onassis fueron Joseph Kennedy y Peter Grace, ambos también pertenecientes a la cúspide de los 13 linajes Illuminati. En 1982,
los hombres Illuminati que controlaban las principales compañías de petróleo se reunieron en el castillo de Achnacarry y crearon formalmente el Acuerdo de Achnacarry, que dividió al mundo en un cartel internacional. Esta es la razón por la que quizás usted haya visto la misma camioneta de gas llevar gas a todas las estaciones de gas en un área específica, por ejemplo, digamos, una estación de gas Sinclair, una estación de la BP, British Petroleum, de los Rothschild, y una estación de la ExxonMobil, de los Rockefeller. Si el lector entendiera que el petróleo del mundo, el llamado oro negro, era ya un monopolio Illuminati para 1928, le ayudaría a entender que Aristóteles, el hombre que construyó los más grandes buques cisterna de petróleo, era también un Illuminati. Howard Hughes, el genio multimillonario y emprendedor Howard Hughes. Fue multimillonario, hecho a sí mismo y un genio. Howard Hughes no era parte del sistema, por lo que era un juego justo destruirlo. Incluso millonarios como Hughes y los hermanos Hunt tienen que alinearse o pueden ser sacados por los Illuminati. Esto no quiere decir que Hughes fuera virtuoso. Howard Hughes le dio al hermano de Nixon, Donald, un regalo de $250,000 en el año 1956 en orden de tener al vicepresidente Nixon en su bolsillo. Hughes fue un simpatizante de Nixon por muchos años. Onassis infiltró a sus hombres en la propia organización de Hughes. Chester Davis era de Sicilia y a la vez que trabajaba para Hughes, recibía órdenes de Onassis. En el año 1995, Hughes tuvo dos dobles, uno llamado Wayne Rector y el otro Brooks Randy. Onassis infiltró a sus hombres en la propia organización de Hughes. Chester Davis era de Sicilia y a la vez que trabajaba para Hughes, recibía órdenes de Onassis. En 1995, Hughes tuvo dos dobles, uno llamado Wayne Rector y el otro Brooks Randy. En marzo de 1957, los hombres de Onassis capturaron en el hotel de Beverly Hills a Howard Hughes, usando a los propios hombres desleales del mismo Hughes. Hughes fue herido de manera seria durante el secuestro. A estas alturas, yo creo que fue llevado al hotel Emerald Isle en las Bahamas. Una de las personas que es consciente de que Hughes fue capturado por Onassis declara que Hughes fue sacado del país. El piso superior fue rentado para las fiestas de Hughes y por meses el cautivo Howard Hughes fue llenado con heroína y secretamente fue transportado a una celda en la isla privada Scorpios de Onassis. Los dos dobles de Hughes se mantuvieron bajo la paga de Onassis. Uno se volvió Hughes y el otro se volvió el doble de Hughes. Los Angeles Times publicaron un artículo en el año 71 acerca de una computadora que había sido programada para escribir la firma de Hughes. La mafia mormona que supuestamente resguardaba a Hughes actualmente dirige el imperio de Hughes para el Illuminatus Onassis, que en las cuentas los cambios de las políticas que fueron hechos por el imperio de Hughes también explica el por qué compraron cada noticiario una vez que pudieron con el objeto de duplicar las impresiones de voces utilizadas en las computadoras. Cuando fueron por el doble, Wayne Rector fue disparado en el Rothschild's Inn en el parque en Londres. De todos los hermanos Kennedy,
Ningún hijo recibió el entrenamiento Illuminati y la adoctrinación que su hermano mayor tuvo, y cuando él murió, Joseph, padre, cometió el error de reemplazar a Joe Jr. con John, a quienes ellos llamaban Jack. El error consistió en que pensaron que Kennedy sería un buen presidente Illuminati, pero de hecho él pensaba por sí mismo. Él pensaba por sí mismo porque él era joven y con la impetuosidad y el vigor de la juventud y la popularidad que tenía, él tenía la posibilidad de hacer algo bueno por esta nación. Si tuviera que exponer un posicionamiento de mi evaluación, sería decirle a los conservadores que habían sido engañados. John Fitzgerald Kennedy hizo más cosas conservadoras en preservar esta nación de las que Nixon y Reagan hicieron juntos como conservadores. Kennedy no reconocía a la China Roja. No, ese era Nixon. Kennedy triplicó la deuda nacional. No, ese fue Reagan. La CIA fue por John Fitzgerald Kennedy desde que se dieron cuenta de que John no se veía a sí mismo como su mascota, sino que él se veía a sí mismo como su jefe. El jefe de la CIA arruinó a propósito la posibilidad de Estados Unidos de triunfar en Bahía de Cochinos. Él personalmente impidió a la CIA aérea despegar, y la CIA sabía que sin respaldo aéreo la operación no tendría posibilidad, lo cual demostró ser correcto. En el celo de todos de no poder conseguir a John Fitzgerald Kennedy, culparon a John de todo. El público no es lo bastante astuto como para comprender que la prensa súbitamente se había puesto en contra de Kennedy. Dos amigos públicos a quienes les agradaba John querían ayudarlo a pelear en contra de la élite, pero fueron sacados antes de que John fuera asesinado. De hecho, todo el establishment estaba tratando de quitar a Kennedy, y hasta George Bush estuvo involucrado en el asesinato. Eso fue lo que pasó con John Fitzgerald Kennedy. Onassis era uno de los reyes Illuminati quien decidió que John Fitzgerald Kennedy debía irse, y él huyó con la esposa del hombre muerto. Onassis ya había tenido a Jackie en su propio yate antes del asesinato de Kennedy. Franklin Roosevelt Jr. estaba a bordo junto con Aristóteles y Jackie. Jackie no disfrutó su matrimonio con Onassis. En un punto de su matrimonio, cuando estaban nadando desnudos en la isla de Scorpios, 10 fotógrafos con cámaras y lentes telefotográficos bajo el agua capturaron desnuda a Jackie, y sus fotos fueron publicadas en Playboy, Hustler, etc. Jackie se puso furiosa y pidió a su esposo que demandara a los periódicos y las revistas, lo cual él rehusó hacer. Un año antes de que Aristóteles falleciera, él admitió haber hecho toda la operación. La clave para entender a los Illuminati es que su sede está en el área de Londres. Los satanistas y brujas se refieren a la Gran Bretaña como la madre patria. Onassis tiene conexiones con quien él desee dentro del gobierno británico, como es de esperarse de alguien de su posición dentro de los Illuminati. El London Times británico respaldó a Onassis en la disputa con Perú sobre la caza de ballenas desde su ballenero. Onassis finalmente se metió en problemas debido a la caza ilegal de ballenas en el país de Noruega, en el cual puso a dormir a miles de ballenas. ¡Qué horror! Pobrecitas. La fecha dada de la muerte real de Howard Hughes
que había sido prisionero bajo horrendas condiciones por Onassis, fue en abril de 1971. En el año previo a 1970, la supuesta autobiografía de Howard Hughes salió escrita por Clifford Irving. La esposa de Clifford Irving tomó el cheque hecho para Howard Hughes por uno de los bancos suizos de los Onassis y fue pagado. En el próximo video seguiremos con la historia, que todavía no termina, con respecto a Onassis. Si te gustó el video, dame un like y suscríbete a mi canal.